Hola, buenas tardes. Junto con darle la más cordial bienvenida a todos a este evento Creative Delivery, cómo llevar la creatividad a los negocios y a las marcas, queremos saludar y agradecer la presencia de quienes hoy nos acompañan. El señor Christian Frederick, presidente de ACHAP, el señor Josep Neme, coordinador de Facilitación de Comercio y Política Comercial del Ministerio de Hacienda, la señora Cecilia Valdés, gerente de Asuntos Corporativos de Corfo, a nuestros distinguidos expositores, el señor Felipe Buitrago, viceministro para la Creatividad y la Economía Naranja de Colombia, el señor José Miguel Benavente, especialista líder del BID, y también a quienes participarán en el panel y conversatorio que tendremos al final de las exposiciones, el señor Ernesto Oce, director y past president de CHAP, y el señor Felipe Mujica, gerente de Chile Creativo, Programa Nacional de Economía Creativa. Esta actividad se enmarca dentro de la misión de ACHAP de promover la industria creativa como una herramienta de desarrollo económico, social y cultural, y que se materializa en nuestro proyecto CRECHI, Congreso Chileno de Creatividad, que cuenta con el apoyo de Corfo a través del Fondo Viraliza. Creemos firmemente que en la creatividad está la respuesta a los desafíos de desarrollo económico y humano en América Latina, y particularmente en Chile. Hoy, más que nunca, cuando el mundo enfrenta una crisis sin precedentes. La creatividad es el motor de innovación y transformación que contribuirá a diversificar la matriz productiva y exportadora y que nos permitirá transitar desde una economía basada en los recursos naturales hacia otra basada en el conocimiento y en la innovación. Así que quiero darles la bienvenida y agradecer a nuestros expositores y partir con a nuestros auspiciadores y a nuestros patrocinadores, y partir dándole la palabra al señor Josep Neme, coordinador de Facilitación de Comercio y Política Comercial del Ministerio de Hacienda. Gracias, Josep, por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes a todos. Un gusto estar en forma virtual en este nuevo mundo que nos convoca estos días. Quiero partir agradeciendo a la CHAP a través de su presidente, Christian Frederick, y Alejandra Ferrari, su gerente general, por invitarme a la inauguración de CRECHI. Creemos que es tremendamente relevante para nosotros el buscar estos espacios de conexión entre la creatividad, el mercado y los negocios. Y hablando dentro del ámbito de la economía creativa, la economía naranja, aprovecho de saludar al viceministro Buitrago y a José Miguel Benavente también, que son grandes expertos en el tema y quienes se explayarán mucho más al respecto. Sí quería darles la bienvenida a nombre del Ministerio de Hacienda y expresarles la tremenda importancia que para todos nosotros reviste. Como recién mencionó Alejandra, naturalmente como país estamos buscando diversificar nuestra matriz productiva y nuestra matriz exportadora. Y en ese sentido, el mundo de los servicios y el mundo de la economía creativa son tremendamente relevantes. Y una de las razones para ello es que han probado ser tremendamente resilientes frente a los ciclos económicos, y más en una situación como la que nos encontramos ahora, que esperamos no tenga una larga duración, pero sí tenemos que estar preparados. Entonces, hemos visto que en los ciclos económicos y los vaivenes de la economía creativa y el sector de los servicios tienen una mayor resiliencia, llevan mejor estos vaivenes y tienden a mantener una estabilidad y un crecimiento mucho más fundamentado, mucho más sostenible. La economía creativa, la economía y la creatividad, hablamos de economía creativa, ¿no? Y muchas veces lo enfocamos mucho desde un punto de vista del sector cultural y de la creatividad. Pero tiene un lado económico tremendamente relevante y creemos que tenemos que darle esa importancia. La economía y la creatividad van de la mano y son clave para el desarrollo. Las industrias creativas tienen como insumo principal el talento, la creatividad y también la identidad de nuestros pueblos, en muchos de los aspectos. Y esto tiene un enorme potencial. La revolución digital, el advenimiento de la economía del conocimiento y la cuarta revolución industrial han puesto a los creativos en un lugar
absolutamente central. La creatividad es una de las pocas habilidades que las máquinas aún no pueden reemplazar. Esto según el Foro Económico Mundial. Y también insiste en que la creatividad es una de las habilidades más requeridas para el futuro del trabajo, junto a la resolución de problemas complejos y a pensamientos críticos. Entonces estamos absolutamente hablando de algo que es tremendamente central. Para nosotros, desde el Ministerio de Hacienda, hemos estado y hemos buscado apoyar e impulsar todas las dinámicas y todas las iniciativas en este sentido. El Demand Solution del año, que fue a fines del año 2018, si no me equivoco, fue de tremenda relevancia, organizado en conjunto con el BID. Y nosotros tenemos, dentro del Ministerio de Hacienda, lideramos un programa de exportación de servicios, un programa de apoyo a la exportación de servicios globales, y también lideramos un comité público-privado de exportación de servicios, donde hemos instalado un subcomité de economía creativa. Y ese subcomité está haciendo un tremendo trabajo, y quiero aprovechar este foro para agradecerle. Y está este subcomité conformado por Corfo, está ProChile, está el Ministerio de Cultura, naturalmente nosotros del Ministerio de Hacienda, y estamos llevando actividades relacionadas absolutamente a la economía creativa para darle relevancia y para permitir que siga creciendo, ojalá de una forma desproporcionada. La economía creativa hoy estimamos que representa alrededor de 2,5 puntos de nuestro PIB, y sabemos que agrupa a más de 50.000 empresas. Ahora, parte de la gran relevancia que tiene es que muchas de estas empresas son pymes, y nuevamente el foco en las pymes es algo tremendamente relevante para todo lo que hacemos, y especialmente en estos días. Entonces, sin más, quiero aprovechar de agradecer este esfuerzo, esta iniciativa que busca ayudar y empujar el emprendimiento y la creatividad, que son materias de naturaleza muy difícilmente reemplazables o no reemplazables. Así que muy bienvenidos, muchas gracias por esta oportunidad, y por favor adelante, que tengamos una tremenda jornada, y esperando, looking forward, como dicen en inglés, a las palabras de los expositores. Muchas gracias, Josep, por tus palabras, por acompañarnos esta tarde, que sabemos que están con una agenda tremendamente intensa, haciendo muchas cosas por esta crisis, así que gracias por acompañarnos hoy día. Quiero también darle la bienvenida a la señora Cecilia Valdés, gerente de Asuntos Corporativos de Corfo, quien también nos va a dar unas palabras de apertura. Hola Alejandra, muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, y agradecer también la gran convocatoria que tenemos de manera virtual. Como decía Joseph, nos tenemos que estar acostumbrando un poco a esta nueva realidad, pero ha funcionado bien. Por lo menos la productividad desde Corfo nos ha dicho que esto está funcionando. Quiero empezar reconociendo esta instancia de Creative Delivery y el esfuerzo de ACHAP por ir acercando la creatividad al mundo de los negocios, y es por eso que hoy como Corfo estamos acá también. Históricamente Chile ha dependido de la exportación de los recursos naturales, y ya ha sido la misión del Corfo apoyar la productividad del país. Pero hoy vemos de manera diferente esta productividad del país. Estamos siendo protagonistas, impulsando un cambio desde una economía dependiente de estos recursos a una basada en el conocimiento, en millones de emprendedores e innovadores, y eso es lo que estamos apoyando nosotros. En este contexto, la creatividad es un factor diferenciador que le entrega un valor agregado a cualquier bien o servicio en el campo productivo. Esta creatividad implica y requiere una interdisciplinariedad, la colaboración y sobre todo la capacidad para enfrentar estos desafíos que se nos han presentado y que se nos están presentando específicamente ahora en estos tiempos. El país ya hace varios meses que vive situaciones complejas, y bueno, y como Corfo hemos tenido más trabajo que nunca tratando de incentivar esta creatividad, de impulsar a los emprendedores a generar sus nuevos productos con nuevas líneas que tenemos nosotros de trabajo. Así que
es la creatividad lo que nos está moviendo en este momento. Pero ¿por qué Corfo? ¿Por qué Corfo y la economía creativa? La verdad es que porque esta economía creativa refuerza la diversidad y la sofisticación de la matriz productiva y exportadora de Chile, como decía ahí Joseph, y como muy bien va a decir después, espero, Felipe Buitrago y José Miguel Benavente, que son más expertos en esto. También nos permite transitar, como decía, esta economía basada en la oferta de recursos a una economía basada en el conocimiento y la innovación. Porque la economía creativa también es un sector sustentable e inclusivo y cuya fuente de recursos es inagotable, porque así es la creatividad. Sustentable e inclusivo, muy importante también en este momento. Nosotros hemos tenido líneas especiales de creatividad en torno a la sustentabilidad, de innovación que se ha impulsado por mujeres, y la verdad que hemos tenido mucho éxito en eso también, así que estamos apoyando esas líneas. Y por último, porque la economía creativa representa una oportunidad de desarrollo territorial, también fortaleciendo identidades en un contexto global, pero con una alta valoración de lo local. Muchos de estos instrumentos o de esta creatividad nosotros la estamos impulsando desde regiones también, que es muy importante. Hemos visto también que los sectores que componen el campo de la economía creativa, como es el audiovisual, la música, los videojuegos, el diseño, la editorial, las artes escénicas, la gastronomía, tienen una interacción natural con otros sectores productivos. Y eso es lo más importante, porque generan una sinergia natural, entrega de servicios a otros sectores de la producción. Tenemos muchos ejemplos cómo estos sectores creativos han apoyado a la minería, a los alimentos, la educación, incluso salud, hay casos bien concretos, y eso es muy motivador y nos impulsa a seguir a nosotros apoyando esta economía creativa y este sector. Aquí existe una gran oportunidad de aumentar el impacto, porque este sector, como les decía, atiende y resuelve las necesidades de las otras industrias más tradicionales, que en algunos casos están agotados en cómo ejercer sus funciones tradicionalmente. Por lo tanto, eso también nos motiva a nosotros como Corfo seguir impulsando esta área de la economía creativa. En resumen, la economía creativa y la creatividad le da un valor agregado a cualquier quehacer del humano y no es reemplazable, como decía muy bien también Joseph recién, no es reemplazable por las máquinas o la tecnología, independiente de que nosotros estemos apoyando mucho la innovación también con esto, pero todo parte de la creatividad finalmente. Entonces, esto se aloja en el talento de las personas y es eso lo que tenemos que potenciar. Me gustaría tomarme unos minutos para explicarles, para detallar algunos de los programas que estamos trabajando como Corfo. Nosotros desde el 2018 levantamos en Corfo una agenda dinamizadora de la economía creativa que busca promover este sector, utilizando toda la parrilla de nuestros instrumentos de Corfo. La idea es aumentar el impacto y las posibilidades de acceder que personas que se dedican a esta industria creativa puedan acceder a los programas de nuestra institución. En Corfo tenemos una unidad especial de la cual yo lidero desde la gerencia corporativa de Corfo, que es la unidad de economía creativa, que está liderando esta agenda dinamizadora y está dentro de la estrategia de Corfo, por lo tanto estamos impulsándolo de verdad con mucha fuerza. Estamos trabajando en este programa estratégico nacional de economía creativa, que es el Chile Creativo, que luego vendrá ahí a Felipe Mujica explicando un poquito más en detalle de qué se trata. Algunas iniciativas destacables que tenemos nosotros, por ejemplo, en el ámbito del diseño, tenemos una iniciativa que se llama Puente Diseño Empresa, que justo hoy también tuvimos una reunión en donde la idea es poder conectar, cómo el diseño puede dar soluciones a distintas industrias en el más amplio espectro. Y nosotros estamos tratando de apoyarlo de la mejor forma, porque sabemos que el diseño puede ser una buena solución para varias empresas que hoy están muy complicadas, para poder aumentar la competitividad a través de este diseño. En el tema de la música, tenemos la creación de una línea de factoría musical,
donde por primera vez Corfo entregará un subsidio directo a las empresas nacionales de la industria de la música. Tenemos también un observatorio digital de la música y este proyecto consiste en la creación de un sistema de información que extrae y procesa los datos, constantemente genera el consumo de la música chilena, ¿no?, a través de la difusión web. En el tema audiovisual tenemos varios casos concretos también, por ejemplo, el IFE Audiovisual que creamos el año 2017 y que no lo inventamos nosotros, por supuesto, sino que es una idea que muchos países de Europa y algunos de Latinoamérica también lo han impulsado, y que es como fomentar que la industria audiovisual de alto impacto y empresas extranjeras se instalen en los países para que hagan creaciones fílmicas. Tenemos un par de casos de producciones de Netflix, HBO, Televisión Española, que hicieron series o programas en Chile, y la verdad que los recursos que apalancan en el país en donde se genera esta producción son muy buenos. Por cada peso que invirtió Corfo en estas producciones se cuadruplicó el gasto extranjero que se generaron en esas localidades, y se generó en forma directa más de 200 empleos, y esto también hizo que se dinamizara mucho el sector turismo, transporte, imagínense la economía del lugar, por lo tanto es un muy buen programa. Por otro lado tenemos también el Fondo de Inversión Spring Capital, que hemos apoyado a través de nuestros programas de fondos de inversión. Es el primer fondo chileno de capital de riesgo para proyectos audiovisuales y de entretenimiento. Y también es la primera administradora de fondos de este tipo que apoya Corfo y que está además liderada solo por mujeres. Y por otro lado también hemos impulsado mucho lo que son las ciudades creativas. Tenemos Valparaíso a través del programa Valparaíso Creativo. Los lagos, en los lagos lanzamos hace un par de días, el programa territorial de la región de los lagos, en donde se cruzan también distintas industrias. Está la industria creativa, que es muy fuerte en la zona de Frutillar específicamente, con el tema de turismo, que también entre Frutillar, Puerto Varas, Puerto Octay. Entonces la idea es potenciar esta zona como un destino turístico, pero creativo al mismo tiempo. Entonces, estos son algunos de los ejemplos que como Corfo estamos impulsando, y cómo se van cruzando básicamente estas dos líneas, o sea, la creatividad, pero esta creatividad al servicio de mejorar la productividad en distintos sectores, muchos de los cuales hoy están bien alicaídos por la situación de la cuarentena y obviamente el confinamiento de mucha gente que no puede salir de su casa. Básicamente es eso, no me quiero extender mucho más, solo quería contarles el compromiso que tiene Corfo con la industria creativa, que estamos convencidos del gran aporte que es para la productividad del país, y si bien estamos viviendo tiempos muy complejos, en donde el presupuesto a veces es escaso, nos encantaría tener mucho más recursos, porque estamos convencidos de que con estos recursos del Estado se pueden apalancar muchos otros recursos que vengan desde otro lado. Hoy más que nunca debemos apelar a la creatividad, y por eso agradezco a CHAP por esta invitación y por la convocatoria que está haciendo, porque con esta creatividad nos permite a nosotros pensar de una forma distinta, apoyándonos siempre desde la innovación y de la tecnología para dar un salto, porque creo que hoy día tenemos una gran oportunidad. Estamos un poco forzados a buscar esta creatividad por la situación que estamos, pero es una gran oportunidad que no podemos desaprovechar. Así que nada más que eso, agradecer a CHAP nuevamente, agradecer también a los panelistas que vienen de primer nivel, así que eso, voy a estar muy atenta a lo que digan los próximos panelistas. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Sabemos que Corfo está haciendo tremendo trabajo en su plan de fomento a la industria creativa, con sus programas y en sus recursos, en sus fondos que está poniendo a disposición. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, demos primero la bienvenida a nuestro primer expositor, el señor Felipe Buitrago. Felipe es viceministro para la Creatividad y Economía Naranja de Colombia. Además, es coautor del libro Economía Naranja, una oportunidad infinita, junto a Iván Duque, que hoy día es presidente de
Colombia. Así que él tiene mucho que contarnos. Colombia ha hecho de la economía creativa un eje de desarrollo país, han generado políticas públicas, políticas fiscales, tributarias. Así que, Felipe, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Alejandra. Un saludo para todos. José Miguel, como siempre, un placer que nos encontremos en los paneles. Voy a ver si logro poner rápidamente aquí una presentación para que... Aquí está. Y así le damos un poquito más de... ¿Se está viendo ahí? Todavía no. A ver si... Sí, voy a share. ¿Por qué no me dejará? Bueno, démosle un minuto a ver si funciona. Si no funciona, no importa. Yo les voy echando el cuento como lo sé. Básicamente, pues como ya lo han dicho mis antecesores, estamos enfrentando una crisis que en realidad es única. Es un momento bastante particular. Y parte de la particularidad del momento es que, si bien se presenta como una especie de dualidad. Por un lado, vemos cómo el consumo en los hogares cae de manera dramática con los aislamientos de prevención obligatoria, el cerramiento de infraestructuras. En el caso de Colombia en particular estamos hablando de al menos unas 4.000 a 5.000 infraestructuras de diverso índole. Estamos hablando de 1.500 bibliotecas públicas, que son espacios donde las comunidades se reúnen, a veces tienen cine, pues obviamente van a la lectura. También es donde hay puntos de acceso gratuito a Internet, que en este momento están prácticamente cerrados. También están cerradas unas 1.200 pantallas de cine en este momento en Colombia. Estamos hablando que esos son más o menos unas 160.000, 200.000 sillas que en este momento no se están utilizando. Estamos hablando de más o menos unos 300 teatros y auditorios a lo largo y ancho del país, que también implican una cantidad muy importante de sillas y de grupos de teatro que pues quedan un poco en el aire. Estamos hablando también de unas 200 a 300 salas de música y de formación en música y danza, que también se encuentran cerradas, 200 a 300 casas de la cultura, 700 museos, 70 circos, en fin. La situación desde el punto de vista del acceso en este momento es dramático, y esto ha representado que nuestro sector cultura se vea entre los más afectados. Prácticamente, en el caso de Colombia en particular, pero creería yo que en el mundo en general, pues fue el primer sector, uno de los primeros sectores en cerrar. Y por la naturaleza de estos espacios públicos, será uno de los últimos en abrir. Y esto nos pone en una situación muy compleja, porque el sector de la cultura es un sector que tiende a vivir con un alto grado de informalidad. La misma lógica de gestión dentro del sector, pues no es una lógica de previsión en el sentido de vacas gordas y vacas flacas, tienen unos ciclos diferentes, pero pues obviamente se ha evidenciado con esta crisis, la fragilidad de las estructuras, del tejido empresarial detrás de las actividades culturales, y eso pues obviamente nos ha preocupado. Y eso nos ha obligado a generar respuestas. Hablaremos entonces ahorita un poquito más de las respuestas que estamos haciendo desde Colombia. También está, por supuesto, el lado positivo, la conciencia que se empieza a generar en la gente sobre la importancia de la cultura. Dentro de los primeros días ahí circulaba un meme que decía uno, para los que creen que los artistas no sirven para nada, los invito a que pasen la cuarentena sin música, sin cine, sin televisión, sin literatura, sin arte. Y pues efectivamente lo que se ha visto en el caso, por lo menos de Colombia, es que las audiencias de televisión en los canales abiertos para ver contenidos locales están disparadas. Hay una plataforma que nosotros tenemos, que compartimos inclusive con Chile, que es Retina Latina, y Retina Latina como plataforma de cine latinoamericano
que es abierta, les la recomiendo, retinalatina.org, ha experimentado un crecimiento en su tráfico de casi 1000%. También tenemos una plataforma de contenidos infantiles alrededor de la literatura, sobre todo literatura de los territorios colombianos, que se llama maguare.gov.co. En esa plataforma de Maguare ya tenemos un crecimiento de casi el 800% en la circulación, en el tráfico de esta página, en el número de sesiones y de usuarios. Esta página viene acompañada por otra que es Maguared, también .gov.co, que es la que viene con las herramientas para que los docentes y los padres de familia puedan aprovechar los contenidos de Maguare en la formación de los niños. Entonces, esto, digamos, tiene estas dos cosas. Por supuesto, también hemos visto una explosión, que estoy seguro que en Chile también se ha dado, de conciertos digitales, de movimientos culturales alrededor de las redes, de movimientos de solidaridad, cantos desde las ventanas, ensambles de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, ensambles de las orquestas filarmónicas en Bogotá y Medellín. Han aprendido además las orquestas a juntarse, a hacer ensambles conjuntos. Hemos visto una cantidad de expresiones de diferente tipo en la música, en el baile, todas a través de las redes. Y esto pues nos da obviamente la tranquilidad de que la gente sigue conectada a la cultura, pero nos pone el reto entonces de qué hacer con la situación actual. Pues bueno, como la situación no es una crisis o no es algo que le pasó a la cultura, sino que es algo que le pasó a todas las actividades sociales y a todas las actividades culturales, nos pone un reto enorme. Entonces, hay que dividirlo en dos temas. Uno es que hay una serie de medidas que los gobiernos están tomando de manera transversal. En el caso de Colombia, se han abierto líneas especiales de crédito, que por supuesto pues, se dirigen por lo general a las empresas más grandes, que son fundamentales para darle estabilidad al sector. También hay líneas especiales de crédito para las pymes. En el caso particular de Colombia, una de las líneas de crédito que estamos en el proceso de implementación en este momento, y eso es uno de los retos, hacer implementaciones rápidas de programas que normalmente tomaría meses diseñar, en menos de 2 semanas, líneas de crédito para respaldar los pagos de nómina de las empresas. Esto es fundamental para preservar empleos. También está, por supuesto, una serie de medidas que tienen que ver con el aplazamiento del calendario tributario. Hay otras normas que tienen que ver con el aplazamiento de los pagos para fiscales de salud y de pensiones, es decir, decirle a la gente y a los empleadores no paguen eso durante 1, 2, 3 meses. En otros casos difieran esos pagos de impuestos, etcétera, buscando precisamente darle caja a las empresas en el sentido amplio de la economía. Pero claro, hay muchas de las actividades que le dan la gente del sector que son informales, que no hacen parte de los procesos de pagos de impuestos normales, y pues ese tipo de medidas no les sirve, y ahí toca buscar unas medidas que son diferentes. En ese sentido, desde el Ministerio de Cultura de Colombia hemos hecho una serie de acciones concertadas con otros miembros del Consejo Nacional de Economía Naranja. Aquí hago un paréntesis para explicar qué es el Consejo Nacional de Economía Naranja. Es una instancia de coordinación del alto gobierno alrededor de los asuntos de economía creativa. Y en él participan 12 entidades del orden nacional, de las cuales 7 son ministerios. Lo preside el Ministerio de Cultura, pero también incluye al Ministerio de Hacienda, incluye al Ministerio del Interior, incluye al Ministerio de Trabajo, al de Educación, al de Comercio, Industria y Turismo, al de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Y estamos acompañados también por nuestro Departamento Nacional de Planeación, que es el ente que coordina las inversiones al nivel nacional y territorial. También está ahí el Departamento de Estadísticas, el DANE. Está nuestro Servicio Nacional de Aprendizaje, que se llama SENA. Está también nuestra financiera de desarrollo territorial, que se llama FINDETER, y también está nuestra Dirección Nacional de Derecho de Autor. Estas 2 entidades están acompañadas de más o menos otras 18, 16 entidades del orden nacional, que incluye también al Ministerio de Ciencias, incluye al Ministerio del Deporte, incluye a ProColombia, que igual que ProChile es el encargado de promover la inversión extranjera y las exportaciones. También incluye al Fondo Nacional de Garantías, a Bancoldex, que es nuestro banco de promoción de exportaciones y desarrollo empresarial. En fin, incluye una cantidad de entidades que nos ayudan a coordinar la política. Y esto entonces me devuelve al tema de qué estamos haciendo. Entonces, por un lado, en Colombia tenemos una serie de herramientas que se han venido desarrollando a lo largo de los últimos 20 años para el fortalecimiento de los encadenamientos en el sector de la cultura. Uno de esos procesos es el proceso que llamamos acá la Ley de Espectáculos Públicos. Es una ley que nos permite generar una contribución parafiscal para todos los eventos que se realizan, conciertos, obras de teatro,
donde hay algún tipo de espectáculo público, y esos recursos, cuando hay una boleta que es de más o menos unos 25 a 30 dólares, el 10% va para un fondo. Ese fondo típicamente se dedica a infraestructura, que quiere decir construcción de infraestructura para las artes escénicas, también puede ser para renovación de equipos o también puede ser para temas de restauración. ¿Qué pasa? Pues que en este momento, con las infraestructuras cerradas y con el sector necesitando recursos, establecimos que los municipios que tienen este recaudo lo pueden utilizar temporalmente para convertirlo en programas de estímulo, es decir, entregarles recursos a quienes hacen espectáculos públicos para que con esos recursos hagan producción virtual, hagan formación, hagan creación, hagan producción sin tener que salir de sus hogares, sin tener que hacer las exhibiciones de manera presencial. Para eso estamos hablando de un recurso aproximado de unos 12 o 13 millones de dólares que deben llegar, digamos, en los 80 principales municipios de Colombia, que tienen una cobertura aproximada del 60% de la población. Entonces, por ahí tenemos una línea de ayuda. Otra línea de ayuda, que es muy importante, hay un recurso que también tenemos en Colombia que se llama la estampilla Procultura. Esa estampilla tiene un par de destinaciones, pero es generalmente una de las principales fuentes de financiación de los municipios y los departamentos en su promoción de la cultura. Aquí hay que recordar que Colombia tiene un sistema de cultura altamente descentralizado, donde los recursos no se concentran en el ministerio, sino que se concentran en los territorios, y desde el ministerio se hace un acompañamiento técnico con algunos recursos adicionales para fomento, pero son comparativamente muy inferiores a los de los territorios. Y en este sentido, esa estampilla Procultura tiene en este momento todavía acumulados alrededor de unos 23 o 24 millones de dólares destinados a la seguridad social de los artistas. Estos recursos han sido típicamente de difícil ejecución, pero con una serie de reformas de los últimos 2 años logramos habilitar un mecanismo para esto, y lo que hicimos fue acelerar ese proceso y concentrarlo exclusivamente en los adultos mayores, es decir, quienes ya están en edad de pensión, se encuentran en condición de pobreza y vulnerabilidad, y por lo tanto, con esto esperamos llegar a unos 3.000 adultos mayores que son artistas, creadores o gestores culturales, y que pues merecen por parte de la sociedad esa pensión, esto que llamamos en Colombia un beneficio económico periódico de manera vitalicia, que les representa alrededor de unos $300 cada 2 meses. Esto pareciera no ser mucha plata, pero en un municipio de categoría 5 o 6 en Colombia es un recurso muy importante que efectivamente representa una dignidad importante y un ingreso que es suficiente para una calidad de vida básica. Adicional a eso, hemos también cambiado pagos en los calendarios tributarios no solamente de la Ley de Espectáculos Públicos, también una ley que tenemos para la promoción del cine, que es la Ley 814. En esta ley también hicimos un aplazamiento en el pago para que las empresas de cine pues no tengan que estar buscando préstamos para pagarnos o tengan que estar sacrificando la liquidez que necesitan en este momento para pagar nóminas y mantener a sus empleados en medio de la crisis. Otro tema que también hicimos hay otro impuesto en Colombia que es el Impuesto Nacional de Consumo. Esta es una sobretasa que se le paga a los servicios de telefonía celular, tanto en datos como en voz, el 4% adicional al IVA que se paga, y ese 4% se divide 70% para el deporte, 30% para la cultura. En este momento los departamentos y el ministerio tenemos dentro de esos recursos una bolsa conjunta de unos 8 millones de dólares. Lo que hicimos desde el ministerio fue autorizar para que ese recurso, que normalmente está dirigido a la preservación del patrimonio, durante el periodo restante de 2020, se pueda coger todos esos recursos y convertirlos en ayuda humanitaria para los artistas, los creadores y los gestores culturales que en este momento se encuentran en dificultad. Adicional a eso, hemos estado trabajando de la mano de otras entidades del gobierno para incluir a artistas y a gestores y a creadores dentro de los programas de asistencia social de uno que llamamos ingreso solidario, que es una especie de ingreso básico que hemos creado, que entrega unos $50 a cada una de las personas, entre 45 y $50 a cada adulto que está desprotegido, para que puedan tener un ingreso básico de un mercado de subsistencia durante la crisis.
Hay otra serie de programas que están activos en Colombia, uno que se llama Familias en Acción, otro que se llama Jóvenes en Acción. A todos se les ha dado un pago adicional para que tengan más recursos y puedan cubrir los gastos que necesitan en este momento de subsistencia con sus familias, y así estamos cubriendo una serie de necesidades transversales. También, pues obviamente seguimos trabajando de la mano de nuestros recursos. Nosotros tenemos unos programas muy importantes a nivel nacional, que son el programa de estímulos y el programa de concertación, que son los que nos permiten, los primeros, invertir en la capacidad de creación de los artistas y los gestores culturales. El segundo es para la promoción de actividades de formación y de celebración de la cultura. Entonces, en estos dos casos tenemos unos recursos importantes de más o menos unos 20 millones de dólares que estamos en este momento reorientando, entendiendo las características de la circunstancia. Como un todo, estamos hablando de un paquete que en pesos colombianos son unos 230.000 millones de pesos, que son mal contados unos 65 a 70 millones de dólares que hemos logrado redireccionar para atender la crisis. ¿Es suficiente? Por supuesto que no. El tamaño de la crisis, la caída en el consumo de los hogares es tan dramática que no hay recurso público que lo pueda suplir. En este momento tenemos que recurrir a todas estas herramientas, hacerlo con la mayor disposición, pero también tenemos que hacer un llamado a la sociedad para que no abandonen a los artistas. Estamos trabajando de la mano con los diferentes agremiaciones y representantes del sector de la cultura en un proceso de diálogo en este momento para, uno, contarles lo que estamos haciendo para que lo puedan aprovechar de la mejor manera. Segundo, para que nos ayuden también a entender con mayor profundidad qué es lo que les está pasando, un poco también como que podamos hacer la catarsis colectiva de que esta situación es una situación muy difícil, es un gran reto, y esto también nos obliga, por supuesto, a todos de manera mucho más consciente y responsable pensar en cuál va a ser el futuro, porque la situación no va a regresar a una normalidad a la que estábamos acostumbrados. El coronavirus nos va a cambiar a todos en nuestros hábitos de consumo, nos va a cambiar en nuestros hábitos de comportamiento social, va a transformar nuestras economías, va a acelerar procesos de digitalización que iban a tomar años, ahora van a tomar unas semanas o un par de meses, y en ese sentido pues tenemos que adaptarnos. Ya como conclusión, para que podamos continuar con la conversación, simplemente los dejo con una reflexión. Yo creo firmemente que de la crisis obviamente saldremos, y saldremos bien, saldremos una vez hayamos pasado la tormenta y hayamos decantado lo que nos sucedió, pues tendremos que salir mejor. Y aquí la cultura yo creo que va a jugar un papel central en tres grandes temas, que yo llamo sanación, transformación y memoria. La sanación, porque el sector de la cultura, los artistas, los creativos, los creadores, pues tienen una responsabilidad muy grande con la sociedad, y es hacernos reflexionar. Ellos son quienes tienen que analizar qué nos pasó y hacernos las preguntas complejas y ayudarnos a pasar la página, a entender que este momento tan doloroso, con todos sus retos, también significa que tenemos que aprender lecciones, volvernos un poco más solidarios, encontrarnos con nuestra resiliencia, aprender a cooperar más, y esto todo lo pueden hacer los artistas y los gestores si de manera efectiva nos hacen las preguntas correctas y nos ponen el reto de reinventarnos. Eso por un lado. La transformación, lo que estamos haciendo en este momento, esta conversación digital, es parte de lo que muchos estaban de alguna manera diciendo, hay que moverse más en esa dirección. Pues bueno, ahora ya no es opcional. En este momento es la única forma que tenemos para tener reuniones, para tener seminarios, para tener talleres, es encontrarnos de esta manera que es un poco, digamos, odiosa desde el punto de vista que no tenemos el contacto cercano. Por ejemplo, yo ahorita veo aquí, dice aquí el sistema que tenemos 242 personas conectadas. Normalmente cuando uno está en una conferencia, pues yo tengo a las personas al frente, puedo ver sus caras, puedo sentir su energía, puedo sentir si me estoy conectando o no, podemos construir además colectivamente en ese momento momentos. En este momento pues es un poco más impersonal y pues por lo menos para mí como colombiano que somos muy acostumbrados a un trato afectuoso, pues esto nos representa un reto muy grande. Sin embargo, esa transformación también es una oportunidad muy grande, no solamente porque nos obliga a trabajar de manera creativa, tal vez a ser más efectivos en muchas cosas, sino también porque lo que nos está sucediendo también es una oportunidad muy grande de creación a través de nuevos medios. Es la posibilidad de cómo vamos a darle más realidad virtual, más realidad aumentada a nuestra conversación cultural, cómo vamos a utilizar de una manera mucho más ventajosa para el desarrollo de una cultura más, digamos, profunda a estas redes y a estos sistemas. También cómo vamos a involucrar más a la cultura y a la creatividad en la transformación digital de otros sectores que no son creativos, que no son culturales,
pero que definitivamente pueden apropiar muchas herramientas de la cultura para hacerle mejor la vida a sus trabajadores y a sus clientes. En otras palabras, esa transformación que estamos viviendo en este momento de manera acelerada es una transformación que puede ser muy positiva si la cultura se la juega a darle sentido a esa transformación. Y finalmente, el componente de memoria. Al final del día, pues la cultura es la que hacemos cuando nos juntamos, cuando nos vamos a los cines, cuando nos vamos a los teatros, cuando salimos a un carnaval, cuando vamos y disfrutamos colectivamente un parque arqueológico o un parque natural. Esa combinación de patrimonios, que son materiales e inmateriales, son nuestra identidad y esa es nuestra ancla. Al final del día, esa memoria es la que nos va a permitir transformarnos y sanar sin perder nuestra esencia, sin perder nuestra identidad, manteniéndonos únicos e irreemplazables, pero al final del día, pues siendo nosotros mismos. En últimas, esta misma situación de la crisis de la pandemia se nos suma a otra crisis que estábamos viviendo, a otro ritmo, que era la de la transformación digital, la de la cuarta revolución industrial. Y en ese contexto, los dejo con la reflexión siguiente. Si en el mundo que estamos viviendo, las máquinas son cada día mejores en ser máquinas, nosotros entonces como personas tenemos que enfocarnos en ser cada vez mejores humanos. Y ahí es donde la cultura juega un papel central y yo creo que ese papel central se va a hacer todavía más relevante en el contexto de crisis que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Felipe. Muy interesante tu presentación. Me gustó mucho los tres puntos que tocaste: sanación, transformación y memoria. Qué importante tenerlos presentes en construir este nuevo futuro. Hacernos bien las preguntas correctas, con resiliencia, cooperación, colaboración. Un muy buen desafío que vamos a profundizar después en la conversación. Me gustaría dejar ahora con ustedes a José Miguel Benavente. José Miguel es especialista, líder del BID, y además él tiene una amplia experiencia en temas de desarrollo, tecnología, innovación. Así que, José Miguel, bienvenido esta tarde. Ahí estamos, te vemos perfecto. ¿Tienes que activar tu micrófono? Danos un segundo para activar el micrófono, por favor. No, todavía no escuchamos. Vamos a ver ahí con el equipo de producción. ¿Lo activaste tú de tu...? ¿Sí? Danos un minuto, por favor. José Miguel, me dicen si puedes sacar los audífonos, a ver si pudiera hacer eso lo que está interfiriendo. No, no te escuchamos. Estamos con algunos problemas de producción, vamos a tratar de solucionarlo. No, no se escucha todavía. Vamos a intentar volver a entrar al José Miguel. Se van a contactar contigo desde la producción
para ver cómo podemos solucionar el problema. Vamos a pedirle a los que están acompañándonos que nos den un momento para poder solucionar el problema técnico y volvemos enseguida. ¿Ahí? ¿Ahí me escucha? Perfecto, José Miguel, ahora te escuchamos. Gracias por acompañarnos hoy día. No, gracias. Perdonen, estas cosas suelen suceder. Parte de la innovación. Oye, bueno, Ale, muchas gracias por la invitación. Realmente un honor estar acá, compartir con Felipe, a quien hace tiempo que no veía, que trabajábamos juntos en estos temas, estando en Washington hace unos años. Él hoy día está ahí en la primera línea, ¿no es cierto?, en una situación muy difícil. Y agradecer a ustedes por la invitación, no solamente a ustedes, también obviamente a Chapa en general, a Corfo, a Ministerio de Hacienda y a todos aquellos que están conectados en línea. Lo que yo voy a hacer hoy es una visión más complementaria a lo que mostró Felipe, que principalmente voy a hablar un poco más de la economía y basado en la experiencia y los impulsos que están dando muchos países, sobre todo países desarrollados, y no solamente en el contexto de la crisis actual, voy a hablar al final sobre eso, pero también en general para el apoyo de la creatividad en la economía, en la sociedad en general. Y para bien o para mal, tengo una formación más de ingeniero y economista, por lo tanto los ojos y los lentes que veo este fenómeno tienen que ver más con la economía, pero espero que un poco las ideas que están acá puedan ayudarles a entender mejor este vínculo que hay entre el mundo de la creatividad y el mundo de las empresas. No sé, Pancho, si me podías ayudar con la presentación. Ahí está. Genial. Bueno, la idea principalmente es conversar sobre los temas de creatividad en los negocios. No me voy a meter mucho en los temas de las marcas porque obviamente no es el ámbito que más sé y probablemente tú, Ale, sabes muchísimo más de esto. Pero es un ámbito que se puede intuir en el fondo que está relacionado con el tema que me quiero concentrar, que tiene que ver con el tema de la creatividad y precisamente el quehacer en los negocios. Negocios en el sentido bien mercantil, es decir, en la forma en que un conjunto de instituciones jurídicas principalmente buscan generar recursos, divisas, utilidades, ¿no es cierto?, en la cual utiliza un conjunto de factores, entre ellos el capital, el trabajo, y quiero especificar un poco más que tiene aquellos que tienen que ver justamente con este capital intangible, con aquella característica de las personas que Felipe ya mencionó previamente, con la creatividad, y cómo la creatividad se canaliza en este contexto principalmente a través, ¿no es cierto?, de las innovaciones. Innovación de productos, de diseño, de procesos, en fin. Esta es una visión bastante complementaria al énfasis que hacía Felipe, que tenía más que ver con el área cultural. Esta más bien está hablando del área más relacionada con la industria creativa, en lo cual me voy a focalizar yo en estos siguientes minutos. Lo primero que creo que es interesante traer a la mano en esta discusión, y perdonen un poco lo conceptual, es este vínculo entre creatividad e innovación. La creatividad en este contexto en el cual estamos discutiendo hoy, no en tanto el de la cultura y las artes, sino también, sino principalmente en el área de la industria creativa, es cómo la creatividad se canaliza y se estructura en este marco, ¿no?
Y principalmente se estructura a través de lo que conocemos por la innovación, ¿no? La innovación es en esta idea de la entrega de nuevos productos, nuevos servicios, ¿no es cierto?, nuevas propuestas de valor que hacen generalmente las empresas, algunas buscando fines de lucro, otras no tanto, en la cual utiliza, como decía, un conjunto de factores, y es la innovación el proceso en el cual, ¿no es cierto?, le permite a estas unidades, a estos agentes, hacer esa entrega, ¿no? Y creo que es muy importante detenernos en esta idea de la innovación como un proceso de dos etapas. ¿Y por qué es importante, creo yo? Porque vamos a enfatizar el rol que tiene la creatividad en este aspecto. Para que algo sea una innovación, tiene que a lo menos cumplirse dos etapas bien definidas. Una tiene que ver con la factibilidad técnica de lo que se hace, se puede hacer. ¿Okay? En el sentido más ingenieril, en el sentido más científico, en el sentido más de las ideas, donde la creatividad obviamente juega un rol muy importante mediante, ¿no es cierto?, los distintos mecanismos que tiene la creatividad en compañía de otros ámbitos, ¿no es cierto?, buscar que algo, en algo me refiero como puede ser algo tangible, como un nuevo producto, o un servicio como intangible, o una experiencia que puede tener, ¿no es cierto?, algún consumidor o un cliente, ¿no es cierto?, sea técnicamente factible de hacer. Pero esa es la mitad de la historia. La otra mitad de la historia, que es tremendamente importante, es que lo que se está proponiendo como una oferta de valor sea comercialmente viable. Comercial no necesariamente en el sentido más mercantil, sino que alguien esté dispuesto de pagar, en el sentido de entregar un dinero o dedicarle tiempo, ¿no es cierto?, o de su esfuerzo por usar o experimentar, ¿no es cierto?, ese nuevo servicio o ese nuevo bien. Para que una idea se transforme finalmente en una innovación, tiene que cumplir estas dos etapas, y son bien claras las dos etapas. Y para ello requiere de muchos factores productivos, no requiere dinero, requiere de gente, requiere de espacio físico, requiere de un sinnúmero de actividades. Una de ellas, que es la que en general en la literatura económica se ha considerado menos, pero es muy importante, es justamente el tema de la creatividad. Y en este sentido, podemos entender la creatividad como la capacidad de proveer ideas, soluciones, acciones de carácter operativo, estético o funcional, pero que generalmente se valora no tanto por su proceso, sino más bien por su resultado. Una de las características que tiene el proceso creativo, en realidad, es que en general se valora, se aprecia, incluso se paga por el resultado del mismo, y no tanto en la forma, porque realmente como esa parte de lo que Felipe hablaba, ¿no es cierto?, esto inherente humano, a veces no tenemos claridad, a veces sí, pero a veces no tanto, de cómo es el proceso al que uno llega y propone esta idea. Está la gran diferenciación, por ejemplo, con las máquinas, que hasta el momento no tienen esa capacidad, ¿no es cierto?, de hacer este proceso de imaginación, ¿no es cierto?, que diría muchas veces en procesos creativos. Quiero traer a la mano entonces esta distinción en la innovación de estas dos actividades, la factibilidad técnica de hacer algo y la factibilidad comercial. ¿Por qué es importante? Porque en general muchas veces nos quedamos pegados, por decirlo en buen chileno, en la parte de la factibilidad técnica, y a veces nos olvidamos, sobre todo los que están desarrollando las propuestas de valor, en la viabilidad comercial. Para que tengan una idea, esto es bastante difícil de medir, pero creo que lo hemos mencionado previamente. La factibilidad técnica puede ser de alguna manera caracterizada, por ejemplo, por el número de patente o el número de documentos de propiedad intelectual que se pueden de alguna manera proteger. Y de esa cantidad, solamente el 7% en las estadísticas en promedio en el mundo termina generándose una idea que se vende, que se transforma en un producto y en un nuevo proceso o un nuevo servicio. Es decir, de 100 ideas que son factibles de hacer técnicamente y en el cual hay mucha creatividad detrás, solamente 7 de ellas terminan desarrollándose una propuesta de valor y que la gente está dispuesta a pagar por ella. Esa etapa de habilidad comercial también, obviamente, requiere mucha creatividad. Es ahí donde entran, sobre todo, las empresas vinculadas al marketing, los temas de diseño, de productos, en fin, ¿no? Al final, con el apoyo hacia el consumidor final. Lo que quiero traer a colación de que en el contexto de cómo nosotros entendemos, sobre todo en el ámbito más de la economía, sobre todo el sector más vinculado a la industria creativa, es que la creatividad forma parte de unos factores productivos en este proceso, muy relevante, obviamente, en ese quehacer, de los cuales no conocemos poco como disciplina económica, no entiendo que otras disciplinas lo tienen más claro, la forma, pero sí los resultados que llevan, ¿no es cierto?, a la producción de nuevos servicios, de nuevos productos y de nuevos procesos productivos. Okay.
En el mapa, teniendo este marco, entonces, en lo que viene en el fondo es entender, bueno, de dónde voy a hablar de los 3 puntos que quiero hablar más adelante, de dónde voy a hablar de lo que se conoce como la economía creativa, ¿no es cierto?, o la economía naranja, que fue justamente el gran invento que hizo Felipe junto con Iván, hoy día uno presidente de la República, otro viceministro en Colombia, lo cual son muy buenas noticias para poner este tema. Del contexto, ¿no es cierto?, de la economía naranja en esta discusión. En general, si ustedes se fijan, aquí hay un conjunto de actividades que están detrás de la economía naranja, muchas de las que Felipe mencionó, actividades más tradicionales, artísticas, artes visuales, artes escénicas, en fin. Y existe un segundo grupo que se llama industria creativa, que tiene algunas que ver con industrias culturales, que tiene, por ejemplo, asociado a publicaciones, audiovisuales, fotografía, y también algunas orientadas quizás más al desarrollo de creatividad funcional, es decir, diseño, software, videojuegos, publicidad. Estos en sí son productores de bienes y servicios que atienden como consumidores finales, por decirlo de alguna manera. Pero existe un tercer grupo que son actividades creativas de soporte, que es donde está el diseño de productos, de empaque, de marketing, que muchas veces ayudan no solamente a este sector, sino este sector ayuda a sectores más tradicionales, a la manufactura tradicional, al servicio, a la banca, a la finanza. Ustedes los conocen todos, ¿no? En los cuales este sector es tremendamente importante, que requiere que parte de la propuesta de valor que hacen este sector y estos sectores, obviamente, por definición, acá está, ¿no es cierto?, el tema de la creatividad como elemento característico, ¿no es cierto?, pero que proveen este tipo, en este caso particular, ¿no es cierto?, y estos en bienes finales, bienes y servicios a consumidores finales, en este caso, y acá a empresas, principalmente de ciertos sectores, las cuales después proveen, ¿no es cierto?, bienes y servicios. Lo que voy a mencionar con respecto al tema que nos convoca hoy día tiene que ver mucho con este sector y este sector. Voy a hablar mucho menos de lo de acá, que Felipe hizo un énfasis muy importante y muy relevante, pero voy a hablar un poco más de este ámbito. Este gráfico está en este documento y cuento una anécdota. Actualmente trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo es un banco de desarrollo muy parecido como el Banco Mundial. De hecho, es más grande que el Banco Mundial en Latinoamérica, tiene más presencia. Y hay muchos documentos de macroeconomía, microeconomía, cosas muy sofisticadas, ¿no es cierto?, del ámbito más cuantitativo. El documento más bajado de la página web del banco es justamente el documento de la economía naranja que escribió Felipe e Iván. Y el segundo documento más bajado del banco es este, que es un documento que ve temas de política pública en la economía creativa. Y esto es bien interesante porque en el fondo da cuenta de una demanda de gente por interés de entender un poco más esta economía naranja, ¿no es cierto?, compuesta por varios aspectos que creo es bien relevante y que, déjame contarte, Felipe, pero tú ya sabes, nosotros somos la envidia de alguna manera de nuestros colegas macroeconomistas y microeconomistas que se esmeran por poner algunos documentos bien sofisticados y técnicos, pero en realidad hay poca demanda por ellos, por lo menos en la página web del banco. Estos dos documentos, largamente, obviamente, el de Economía Naranja tiene casi 500.000 de bajadas, y el de nosotros, que tiene casi 100.000, en el fondo son los dos documentos más bajados dentro del banco, lo cual da cuenta, yo creo, de un interés por conocer un poco más en detalle este sector. Ok, entonces me voy a concentrar un poco con estos temas vinculados a estos sectores. Ok. ¿Qué es lo que decía acá? Vamos a hablar un poco de la creatividad en los negocios. Vamos a acotar un poco el análisis a la forma en que la creatividad puede ayudar a los negocios pertenecientes a la industria creativa y especialmente a los sectores tradicionales. Sectores tradicionales me entiendo a bienes y servicios, manufactura, etcétera, que utilizan como parte, ¿no es cierto?, como proveedores, digámoslo así, la industria basada en la creatividad. Es decir, es la forma en que aquellos proveedores de soluciones y competencias creativas pueden mejorar el desarrollo de propuestas o también vincularse con sectores económicos que ya existen. O la forma en que las competencias creativas, ¿no es cierto?, en las personas pueden ayudar a generar mejores propuestas de valor en las compañías. Esa es un poco la idea que está detrás de esta parte. Obviamente quiero hacer una advertencia, el análisis que viene, que son solamente 3 slides, que las cuales me quiero concentrar, y son 3 temas en realidad, está hecho desde la economía, y obviamente no esperen que por lo menos de este economista, o en general de mis colegas, grandes dosis de creatividad, pero un poco la idea es en el fondo ilustrar con algunos principios económicos que cada día se están aplicando más fuertemente como análisis, no como propuestas, sino como análisis dentro de la industria creativa de la economía naranja en general. Déjeme partir con bueno, precisamente lo que quiero mostrar son
estos tres ámbitos. En realidad existen ya muchos vínculos que hay en que estudian el ámbito de la conexión entre la creatividad y los negocios. ¿Okay? Yo quiero enfocarme en tres que son relativamente nuevos. El primero de ellos tiene que ver con el conocimiento tácito, voy a explicar qué es lo que es esto. El segundo con la variedad o la heterogeneidad, y el tercero la experiencia de servicio. Y lo que voy a decir es en función un poco de la experiencia de países desarrollados, principalmente en Estados Unidos, en Inglaterra y en Italia, que hoy día están viendo estos temas en el fondo para mejorar este vínculo entre la creatividad y los negocios, que tiene que ver un poco con la motivación de este seminario. Hay otros ámbitos, obviamente, de vinculación entre estos dos sectores como la creatividad y los negocios, tanto al interior como entre empresas. Pero me voy a concentrar en tres cosas que son relativamente nuevas y creo que esto puede ser un poco de aporte en la discusión que viene más adelante. Bien, el primero de ellos tiene que ver con el conocimiento tácito. A ver, ¿qué es esto del conocimiento tácito? En general es aquella parte del conocimiento que no puede ser expresada en elementos físicos, que se pueda poner en el papel, ¿okay? Y que generalmente está incorporada en las personas, que tiene que ver con su historia, con su experiencia, con su educación. ¿Okay? Muchos de los sectores intensivos en el ámbito de la creatividad, su producto está asociado a conocimiento explícito. Imagínense todas las campañas que tienen que ver con documentación, papeles, ¿no es cierto?, películas, en fin. Eso tiene que ver con el qué. Lo que el conocimiento tácito está trayendo a la mano es el cómo se hace esto. ¿Quiénes son los que están detrás de cómo hacer esto, que se traduce después en ¿no es cierto?, en todo el ámbito, ¿no es cierto?, de oferta que tiene la industria creativa. Y a veces es muy difícil de transmitir este cómo a través de papeles. Es como difícil de transmitir a través de papers académicos. Es difícil de transmitir a través del libro. Generalmente esto ocurre a través de la interacción entre personas, entre gente que ha tenido la experiencia de hacer esto, sobre todo en el ámbito de la creatividad, y aquellos que potencialmente la pueden usar, aprender de eso para ellos mismos hacerla. ¿Okay? Ahora, en general el vínculo que hay a través del conocimiento tácito entre el mundo de la creatividad y el mundo de los negocios es bastante pobre en nuestros países. ¿Okay? Entonces, la propuesta que hay es tratar de impulsar un mayor tránsito de este conocimiento tácito entre los distintos sectores. Me explico. Esto significa que no solamente aquellos que están vinculados al desarrollo de la creatividad estén exclusivamente en sectores vinculados a la creatividad. No solamente en aquellos que están, ¿no es cierto?, en la industria del cine, en la industria las editoriales, en la industria, ¿no es cierto?, del videojuego, sino que empresas productivas de sectores tradicionales tengan dentro de sus mecanismos, desarrollos de propuestas, tengan gente que venga del mundo de la creatividad. Hoy es un factor clave en muchas industrias. Personas que se han entrenado, no solamente entrenado formalmente en las escuelas, ¿no es cierto?, de diseño u otras, sino que se han entrenado en sectores intensivos en creatividad y que hoy día se desarrollan, laboran y trabajan en sectores más tradicionales. ¿Para qué decir los sectores vinculados a los TIC? Entonces aquí no es un vínculo de transferencia entre documentos, resultados, productos entre dos sectores. Esto es literalmente el movimiento de gente con formación creativa que se incorpora en los sectores tradicionales. Y lo bueno de esto es que tenemos evidencia tanto para países desarrollados como países en desarrollo, de que este movimiento de gente entre industrias tiene impactos muy positivos en aquellos que reciben a esta gente con estas competencias. No solamente mejora su capacidad de desarrollar nuevas cosas, sino también se traduce incluso en mejoras en venta, en productividad y obviamente en empleo. Con esto quiero cerrar esta parte de conocimiento tácito, el tránsito de gente con conocimiento de experiencia y formación, ¿no es cierto?, en el ámbito de la creatividad, que no solamente se inserta en el sector vinculado a la creatividad, sino que también se inserta en los sectores más tradicionales. Y podemos discutirlo, ¿no es cierto?, después en la parte de las preguntas, que esto no es trivial de hacer, sobre todo para las industrias tradicionales, a recibir a esta gente que tiene esta formación quizá un poco distinta de la que tradicionalmente tienen estas empresas. Con este es un mecanismo de vinculación que quería resaltar, que hoy día los países lo están empujando muchísimo, a pesar de hoy día. Esto no significa que estén físicamente, sino que es la incorporación, incluso una situación más de cuarentena. Perfectamente podría haber gente trabajando, que venga del mundo creativo trabajando en empresas más tradicionales. Esto es un movimiento muy fuerte que está ocurriendo en los países desarrollados.
y que uno podía explorar en nuestros países. El segundo tema que quisiera enfatizar es el tema, y voy un poco más rápido en virtud del tiempo, el tema de la variedad. Hoy día, dadas las menores restricciones de espacio físico, locación física en muchos sectores son importantes. ¿Para qué decir el de la editorial? ¿Para qué decir el sector automovilístico? Para ser que necesitan tanto tradicionales como en el sector creativo. Y habida cuenta del cambio tecnológico, una mayor digitalización, mayor conectividad, datos, información en tiempo real, esto permite lo que los economistas llamamos reducir costos medios de producción. Por lo tanto, sectores que son más tradicionales o incluso sectores que son más creativos del mundo de la creatividad, hoy no necesitan una escala tan grande para que la provisión de nuevos productos, nuevos servicios sea rentable. Es decir, uno puede alcanzar lo que se llama una escala eficiente de producción para que lo que se ofrece sea rentable, obviamente en cantidades más pequeñas o puede ser provista por empresas más pequeñas. Y esto apunta entonces a espacios de nicho. Y para ir a atender a esos espacios de nicho que tienen preferencias distintas que el resto, ¿no es cierto?, o tradicionales, que les gustaría, incluso están dispuestos a pagar por cosas novedosas, están dispuestos a pagar una silla, ¿no es cierto?, que puede ser tremendamente incómoda, pero estéticamente muy bonita, ¿ok? Obviamente no se venden 1.000 millones de esas sillas, sino justamente se venden 10, por el tema de que sean pocas y exclusivas, ¿no es cierto? Esto permite un ámbito muy interesante para el sector, para la creatividad, ¿no es cierto?, de buscar, mediante nuevas propuestas, a escalas pequeñas, pero muy focalizadas, propuestas de valor interesantes y que hoy se permite porque por los temas de cambio tecnológico que están ocurriendo. Caso emblemático está ocurriendo en las editoriales, en la industria del vestuario y en la industria automotriz, también una industria tradicional que hoy día, ustedes si se fijan, pueden incluso diseñar sus propios autos, no en los fierros, pero sí en muchos acompañamientos, ¿no es cierto?, colores y otro tipo de perks que puede tener adentro del auto. Hay muchos trabajos que muestran, esto más del ámbito de la economía, de que los países que crecen, generalmente lo crecen cuando tienen mayor heterogeneidad de productos, cuando hay mayor variedad de productos. Por lo tanto, mostrar de que uno es capaz de producir nuevos productos, aunque sean en pequeña escala, pero muy más sofisticados y obviamente incorporados con elementos de creatividad detrás, esto permite obviamente que diversificar nuestra matriz productiva, diversificar nuestra matriz exportadora y la teoría y la empiria muestran de que estos son elementos centrales en etapas de crecimiento. Como recién decía, en el caso del Ministerio de Hacienda, empujando a esta gente, están buscando justamente que exportar, por ejemplo, más servicios vinculados a los ámbitos creativos. Y déjenme terminar con un tercer ámbito que conecta el tema de la creatividad con el tema de la empresa. El primero era el conocimiento tácito, el segundo el tema de, ¿no es cierto?, la variedad. El tercero es la experiencia del servicio. Esto es un ámbito que la experiencia de servicio, como lo entendemos los economistas, que es distinta a que muchas veces la entiende el mundo del marketing, pero no es tan distinta. Que son mecanismos y formas de entregar o proveer un servicio en un contexto creciente de distanciamiento físico, aunque con mayores niveles de acercamiento virtual, o bien con creciente nivel de experimentación en el desarrollo de la propuesta de valor. Esta es la misma idea, es de alguna manera, si bien, por ejemplo, hay integración de contenido en la televisión con comentarios, críticas, aparte de la televisión, ¿no es cierto?, y diario, estos son factibles de hacer porque hay una tecnología que es la digitalización y la conectividad que nos permite hacer esto. Pero obviamente esto ha crecido la cantidad, por ejemplo, de dispositivos diferentes y por lo tanto la experiencia de servicio en un teléfono, en un pad, en un computador o en una pantalla son distintos. Y por lo tanto hay un espacio en el fondo de incorporar la creatividad para en la experiencia del servicio asociado a estas ventajas, ¿no es cierto?, de tu nueva tecnología, puede ayudar, ¿no es cierto?, a generar de nuevo, muy parecido a lo anterior, nichos más concentrados en los cuales son propuestas de valor. La gracia que tiene la experiencia de servicio, más que una gracia, una característica, es que en general, y por ejemplo el sector de la gastronomía y el turismo conceptual son uno de ellos, requieren procesos mucho de ensayo y error. Hay mucho grado de experimentación, por lo tanto el vínculo con aquellos que van a ser los consumidores tiene que ser desde el comienzo, desde la mano, para entender si es que las propuestas que se están haciendo, ¿no es cierto?, de experiencia de servicio son valiosas para quienes las usan. Quiero enfatizar el tema del ensayo y error, porque esto no es un proceso mecánico, ni científico, ni ingenieril. Es un proceso que se caracteriza por, de nuevo, uno de los elementos centrales de la creatividad, más el resultado, que en el proceso mismo. Y entonces requiere mucha experimentación y esto de ensayo y error. Y hay, obviamente, equivocaciones y que requieren tiempo, ¿no es cierto?, para hacer el delivery de estas propuestas. Déjenme terminar con esto.
Hoy, un poco el contexto actual, que Felipe enfatizó muchísimo, que yo creo que todo lo que he dicho previamente son cosas nuevas que se están discutiendo e implementando en países desarrollados para vincular el tema de la creatividad y los negocios, pero hoy estamos en un marco particular, ¿no es cierto?, que va a durar un tiempo, ojalá que el menos posible, que el distanciamiento social asociado a las cuarentenas, junto con un mejoramiento de las tecnologías habilitantes, medio forzado obviamente por las circunstancias, permiten obviamente el surgimiento de nuevas y atractivas oportunidades. Acaba de salir un informe de una institución que ve los temas de emprendimiento, empresas de menor tamaño en el mundo. Y obviamente 3 de cada 4 están en muy mala situación por la crisis. Y hay un cuarto de ellas que están igual o mejor que antes. Y la mayoría de ellas que están igual o mejor están vinculados al sector de la cultura, las artes y la industria creativa. Es muy interesante el resultado, después le puedo dar el vínculo, en el cual justamente el contexto actual, y como decía Felipe, ¿no es cierto?, hoy hay una demanda por un conjunto de bienes intensivos en creatividad, en cultura, ¿no es cierto?, que son muy apetecidos, ¿no es cierto?, para paliar o pasar, ¿no es cierto?, esta situación. Por lo tanto, el permitir un mayor movimiento al talento creativo, en el sentido que mencionamos del el conocimiento tácito, la búsqueda de una mayor variedad, que también mencionamos como una segunda idea, ¿no es cierto?, posibilitada por escalas eficientes menores, y la mejora en la experiencia de servicio mediante estos ensayos y error y testeo, representa un mecanismo para aprovechar esta ventaja en esta oportunidad particular. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Espero que haya sido útil y, bueno, bienvenidas las preguntas de todos ustedes. Gracias, Ale. Muchas gracias, José Miguel. Muy interesante la presentación. Creo que nos muestras un camino claro o una propuesta clara de caminos a seguir para conectar creatividad con negocios. Interesante esto de la transferencia de la experiencia, el conocimiento tácito, algo que en la industria publicitaria quizás se da mucho en lo que hemos vivido como proceso de digitalización, de aprender del conocimiento de los otros. Interesante. Creo que quedan planteadas millones de preguntas que vamos ahora a profundizar en el panel de conversación. Para eso yo quiero invitar a nuestro director y past president, Ernesto Oces, y también a Felipe Mujica, gerente de Chile Creativo, quienes junto a Felipe Buitrago y a ti van a abrir una conversación para este panel. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mientras llega Ernesto, aprovecho entonces yo de hacer algunas preguntas. Estuve revisando todas las preguntas que consolidadas, ¿no es cierto?, del formulario de inscripción a este seminario, y me di cuenta que habían en el fondo 3 grupos de preguntas que se repetían. Uno tenía que ver, por supuesto, con el futuro del sector, es decir, yo quiero resumirla así: ¿qué tiene la creatividad para ofrecer al futuro post-coronavirus? Y también en función de la llegada, del anuncio de llegada de tecnologías como el 5G, que van a cambiar un poquito la manera en que se distribuyen los contenidos y cómo funcionan las comunicaciones, cómo funciona la creación, cómo funciona el mundo de los espectáculos, del ocio, todo en la frontera entre las artes, la cultura, el patrimonio y la parte más de mercado. Ese es un ámbito de pregunta, tiene que ver con el futuro del sector post-COVID-19 y en función de la llegada de estas tecnologías. Todo es un grupo, anótense ahí quien quiere contestarla, quien quiere responder. Otra que tiene que ver con los negocios. ¿Qué creen ustedes? Así la resumí yo, fueron varias preguntas, como, bueno, tantas como gente inscrita. ¿Creen ustedes que le depara el futuro a actividades pivote de la creatividad y los negocios, como la publicidad? Es decir, ¿cómo se puede potenciar y vincular al sector creativo con otras actividades económicas? ¿Cómo proteger también este negocio por medio de herramientas de propiedad intelectual que eviten que el contenido generado en Latinoamérica esté siendo monetizado fuera de la región? Ahí interesante sería saber, Felipe Buitrago, cómo han hecho, o si es que han tenido la oportunidad de trabajar en vincular a sectores de la economía creativa con industria más tradicional. Este es el segundo ámbito de preguntas. Y el tercero, que tiene que ver con los negocios propiamente. Y el tercero es uno que se repitió muchísimo. Yo lo resumí como preguntas que tenían que ver con originalidad
e innovación. Es decir, ¿cuál es la naturaleza? Y yo creo que José Miguel habló bastante de eso. ¿Cómo es la naturaleza, ¿no es cierto?, de la innovación, esta innovación blanda en industrias creativas? ¿Qué rol cumple la originalidad de las industrias creativas en el contexto de la economía en general, en Colombia, en Chile? Entonces, en el fondo, las preguntas se distribuyen en estos tres clústeres, si quieren, como la pregunta por la originalidad, innovación, que es lo propio, ¿no es cierto?, de la innovación ligada al sector creativo. Después, este segundo ámbito de preguntas que tienen que ver con los negocios, es decir, cómo vincular al sector creativo la oferta, ¿no es cierto?, la promesa de oferta de valor que tiene el sector creativo con otras industrias que son motores, ¿no es cierto?, que son traccionantes de la economía. En el caso chileno, desde la Corfo se ha trabajado y se ha investigado el tema de cómo vincular, por ejemplo, al sector del diseño con el resto de la economía, hasta el proyecto Puente Diseño Empresa, que mencionó la gerente corporativa, Cecilia Valdés, en la introducción. Pero también hay otros ámbitos que tienen que ver con la realidad virtual, por ejemplo, que hemos explorado desde el programa Chile Creativo, la realidad virtual, por ejemplo, con educación, salud, con minería, por supuesto, construcción, varios más. Este ámbito, entonces, de preguntas que tienen que ver con los negocios. Y el tercero, este futuro del sector. ¿Qué tiene el sector de la creatividad para ofrecer al mundo post-COVID-19, ¿no es cierto? Y en frente a estas tecnologías 5G. Y por supuesto, como es una actividad a la que invitó la CHAP, la Asociación Chilena de Agencias de Publicidad, había muchas preguntas sobre cómo van a hablar las marcas, ¿no es cierto?, en este futuro post-COVID-19 de redacción de una nueva constitución. Y bueno, por la naturaleza de los expositores, no la traje tanto a colación, pero quiero destacar que hay muchas preguntas de cómo va a cambiar la manera de hacer publicidad, de ser creativo en el mundo, ¿no es cierto?, del entorno de las empresas chat, sobre todo, y también cómo va a cambiar esa manera de trabajar en función de qué tono van a tener que usar las marcas, ¿no es cierto?, los clientes de las agencias de publicidad dentro de este nuevo escenario. Entonces, esas tres: originalidad, innovación, negocios, ¿no es cierto?, vínculo creativo con otras industrias tradicionales, y el futuro del sector. Las dejo para que las tome Felipe Huitrago o José Miguel Benavente y dicen sobre eso, y con eso van a estar dando respuesta al grueso de las preguntas, ¿no es cierto?, que están dentro de... Yo sugiero que vayamos por tipo de preguntas, cosa que podamos en el fondo ver la mirada que tiene Felipe y tiene también José Miguel. Quizás partir el día por la contingencia, algo habló Felipe que tiene que ver cómo debieran pararse la creatividad hoy día a propósito de esta situación especial que estamos viviendo, y de la creatividad, cómo las marcas, desde el punto de vista comunicacional, publicitario, desde el punto de vista de la innovación también, de cómo atraernos talento, lo que decía José Miguel, cómo incorporar a la creatividad finalmente en las empresas que hoy día están desarrollando productos, marcas y comunicación. Felipe, si quieres tú nos cuentas primero. Felipe, ¿nos escucha? José Miguel, si quieres, mientras Sí. puede conectar. Ok. Oye, a ver, voy a tratar de, obviamente no puedo contestarlas todas, pero sí dar algunas ideas con respecto a lo que tú mencionas, Ale, y lo de Felipe Mujica como contexto. El primero, el tema del vínculo con los negocios. Y de nuevo, voy a contestar más como economista que como conocedor estricto del mundo, ¿no es cierto?, de la creatividad. En realidad, yo creo que hay un problema de lo que se llama asimetría de información entre las partes, que tiene que ver con aquellos que están proveyendo aquellos bienes y servicios intensivos en creatividad y quienes lo pueden usar, que pueden ser empresas tradicionales o consumidores finales. En las empresas tradicionales, y la propuesta del traslado y el movimiento de gente es un mecanismo para solucionar esa asimetría de información. Y la idea de las marcas es lo segundo, es solucionar los problemas de asimetría de información entre las empresas productoras de bienes finales y los consumidores finales. ¿Okay? Es como los economistas entendemos este problema. Entonces, ¿cómo uno hace
para que estas asimetrías de información se reduzcan, que no haya desconocimiento en ambas partes. Una es la que proponía, que está poco explorada en Chile, pero el tema del movimiento a la gente. O sea, gente que venga del mundo de la creatividad, que se inserte en sectores más tradicionales, en el cual la gente que incorpora a esta gente que viene de sectores más de creativos, entienda, sepa, por la vivencia e interactuar con ellos, que aquí hay una oportunidad de creación de valor para la empresa en su propuesta de valor o para las instituciones en general, que pueden ser públicas también, ¿no es cierto?, en la propuesta de valor que ellos están haciendo. Ahora, hay que tener un tema bien complicado acá, que los países latinoamericanos son bastante como característicos de estos, a diferencia de los países desarrollados, es que en general existe una poca disposición de aquellas empresas más tradicionales, por su giro, por su rubro, por su aversión al riesgo, de incorporar estos temas más creativos dentro de sus cuerpos, ¿no es cierto?, de producción, de bienes y servicios. ¿Ok? Es decir, se requiere también que haya una capacidad, una especie como de empatía, una necesidad, ¿no es cierto?, de aquellas quienes reciben, no solamente a través de los productos finales que son vinculados a propuestas de campaña, ¿no es cierto?, bienes y servicios, sino cuando uno incorpora a gente que venga del mundo de la creatividad en las empresas, ver en el fondo, tener una predisposición para generar un espacio. Esto es muy importante, es casi similar cuando uno incorpora científicos a una empresa. El mundo científico viene con ciertas características, está seteado de una manera, y el mundo de la creatividad también viene seteado de una manera, y generalmente el mundo científico no son buenos para los negocios, y el mundo de la creatividad en general algunos de ellos tampoco. Y sugiero por qué eligieron la creatividad, ¿no es cierto?, como modo de vida, es porque es un incentivo que es distinto a lo que tienen los emprendedores o los empresarios, que son más amantes del riesgo, en el fondo, en términos relativos, y hacer convivir estos espacios es tremendamente importante. Por eso el traslado de la gente yo creo es importante, y que viva quienes reciben, ¿no es cierto?, a que estas personas con estas competencias puedan darse cuenta de ellas. Como una El especie segundo, de evangelización, José Miguel. exactamente, exactamente. Y vivir, y ahora, uno puede hacer esto, y es muy interesante, por lo menos en el ámbito más de la innovación, quienes han logrado o han hecho esta incorporación de este talento creativo, de este talento innovador en la empresa, lo han hecho todas en situaciones de estrés y de crisis. No lo hacen porque les sobra el dinero, no lo hacen porque en el fondo es el mecanismo, así como estos hobbies de empresas ricas. No, lo hacen por desesperación. Como que ven, esta es una forma que les puede permitir salir adelante. Y esto ocurre a nivel de empresa, ocurre a nivel de sector y ocurre a nivel de países. Otro tema muy importante que tú mencionaste, y Felipe también mencionó, es el tema de la propiedad intelectual. Como aquí hay transferencia no solamente de conocimiento tácito, sino también de conocimiento en documentos, obviamente hay un tema vinculado con los temas de propiedad intelectual que es muy importante, y tampoco tenemos mucha experiencia en nuestros países al respecto, porque generalmente los procesos de negociación de propiedad intelectual son situaciones de esquina. Como no hay experiencia, entonces uno no sabe muy bien lo que uno puede estar negociando más en el margen. Son siempre situaciones bien complicadas en las cuales ambas partes tienen poca experiencia y por lo tanto hacen los negocios en la negociación difícil. Yo creo que esto va a ir cambiando a través del tiempo cuando se vaya teniendo la experiencia. Con respecto al futuro del sector, obviamente es difícil hablar con datos porque obviamente no sabemos en el mundo, pero yo tengo la sospecha de que obviamente la creatividad en esencia es la capacidad de imaginarse mundos nuevos, de generar los mecanismos para crear esos mundos nuevos a través del discurso, a través de proyectos, a través de proyectos, a través de plataformas, que hoy día se hace más viable y más rápido por la tecnología, por los 5G que decía Felipe, por el tema, ¿no es cierto?, de la conectividad. En fin, yo creo que hay un rol en la creatividad ya en su forma más de esencia, no solamente vinculado a los negocios. Yo creo que es una de las características que tiene, es la posibilidad de crear nuevas cosas en el sentido del imaginario colectivo, y creo que eso es tremendamente importante desde incluso una mirada más colectiva, ¿no es cierto?, de la sociedad al respecto. Claramente no le pregunten los economistas, ni menos los ingenieros, que son mis dos formaciones, somos los llamados para hacer esta creación de mundo futuro, así que no le pidan pero al olmo, ¿ok? Del Ministerio de Hacienda no va a salir, por lo menos esta parte, eso lo puedo asegurar, o de los ministerios sectoriales, y yo creo que el mundo de la creatividad son personas, además, por su esencia y su formación, ¿no es cierto?, que pueden ayudar un poco a vislumbrar, generar espacios nuevos, y en base a la tecnología y la oferta, tanto privada como pública, de servicios y bienes pueden ayudar. Y finalmente, el tema de la originalidad y la innovación, sí. En realidad la innovación lo que trata de buscar
por lo menos la definición formal, es tratar de generar propuestas de valor que sean sancionadas por el mercado, es decir, que alguien está dispuesto a pagar por ellas. En esencia, si alguien está dispuesto a pagar por algo, ¿no es cierto?, que puede pagar por algo, puede pagar más por algo si le ofrece algún bien o servicios distintos que le ofrecen los temas tradicionales. Uno de ellos puede estar basado en los temas de la originalidad. Es decir, que la propuesta que está detrás es porque es algo que en lo original puede ser lo exclusivo o en lo original en alguna provisión, una prestación distinta a la que existía antes. En esencia, entonces, la originalidad es un elemento central que está en la propuesta de valor, ¿no es cierto? Y esta idea, ¿no?, que hoy día, que le mencionaba, de que hoy día, dadas las posibilidades tecnológicas, esa propuesta de valor que se puede hacer no necesitas una escala tan grande. Podrías hacerlo una escala más pequeña, porque la tecnología te lo permite. Y entonces puedes hacer cosas mucho más focalizadas, mucho más lo que en inglés llaman como el tailor-made, más focalizado en nichos. Y no necesariamente son nichos de mayor ingreso, sino nichos con preferencias distintas. Y creo que eso también es muy importante. Traté de contestar, hay varios temas ahí bien interesantes, pero dejo a Felipe si tiene algún comentario complementario. Felipe, ¿cómo lo ves tú desde la experiencia, además de estar hoy día sentado con una responsabilidad de gobierno en la gestión de políticas públicas? ¿Cómo se conecta la creatividad, los negocios, los sectores tradicionales con los sectores más culturales y artísticos? ¿Cómo han visto ustedes la experiencia o cómo lo ves a futuro? Bueno, el tema aquí central o el gran reto que vamos a tener, por supuesto, de reinvención, es un tema que estamos muy en las manos de los creativos, un poco lo que decía José Miguel al final. En últimas, la persona menos creativa a la hora de plantear cómo es que debe ser un nuevo modelo de negocio es un funcionario público. Y si el funcionario público además viene de una formación mucho más hacia la política pública, pues la mentalidad que va a traer es una mentalidad mucho más hacia estructuras de transformación, estructuras de crecimiento, estructuras de formación, que son fundamentales para el ecosistema a través del día. Las ideas fundamentales, las ideas que pueden transformar los negocios tienen que venir directamente de los creativos. Aquí yo creo mucho en la intersectorialidad, creo mucho en la fertilización cruzada, y en ese sentido, ¿qué estamos proponiendo desde Colombia? Que estamos haciendo la apuesta grande. Una apuesta que era muy relevante antes de la situación coronavirus, y creo que post-coronavirus se vuelve todavía más relevante, y es cómo transformamos las ciudades y los espacios donde se hacen los negocios con la creatividad. El concepto que nosotros desarrollamos es el de área de desarrollo naranja, que son los famosos distritos creativos, pero con el toque colombiano, donde lo que buscamos es que haya la confluencia de tres grandes factores. Uno es que sea un espacio, ¿cierto? Un espacio en el cual hay una concentración de creativos, que hay un clúster creativo, y alrededor de ese clúster pues buscamos construir una serie de elementos habilitantes de conectividad, de oferta institucional, de infraestructuras blandas y duras que permitan que los creativos florezcan. Pero entendemos que ellos no están solos ahí. Hay una comunidad de negocios no creativos, un desarrollo de negocios que puede ser desde la sucursal bancaria, la ferretería, la papelería, la cafetería, el restaurante, los hostales, una serie de negocios no creativos de capital local, pero que ciertamente se favorecen mucho de la presencia de creativos en la zona. Aquí en Bogotá tenemos, por ejemplo, una zona que se llama San Felipe, que ha sido una zona que en los últimos 10 años ha concentrado, ha traído de manera orgánica una cantidad importante de artistas plásticos, galerías, estudios de creación artística, y esto ha venido generando unas dinámicas muy interesantes de espacios nocturnos. Se llama el Open San Felipe, donde llegan personas de toda la ciudad a conocer arte, a comprar arte, y eso por supuesto también activa otro tipo de actividades comerciales en la zona. Y naturalmente, pues esto no sucede en el vacío. El lugar donde se ubican estos espacios también son comunidades, y esas comunidades, sin lugar a dudas, pues tienen que tener una palabra o algo que opinar al respecto. Entonces, cuando tenemos esa sumatoria del clúster creativo, tenemos a los negocios no creativos y tenemos a la comunidad de la mano de las autoridades, pues lo que tenemos ahí es un área de desarrollo naranja que sin duda pues son las zonas industriales del siglo XXI. ¿Cuál es la importancia de esto? Que cuando tenemos esta confluencia, pues hay una fertilización cruzada en los negocios creativos y los negocios creativos, de la música, las ideas de la publicidad, las ideas de las artes plásticas se pueden juntar con mayor facilidad, y en esa orden de ideas pues les van a mostrar mucho más cuál es el camino
de transformación. Esa es una apuesta que estamos haciendo y es una apuesta en la que estamos convencidos que tenemos que redoblar esfuerzos como parte de nuestra estrategia de reactivación. Muy interesante lo que tú comentaste recién de los clústeres creativos. Tú lo comentas bien en profundidad en tu libro, que habla de las famosas 7I para implementar en el fondo el ecosistema creativo y ese ecosistema hacerlo intersectorial y además global, ya no mirar solamente cada uno de los países, sino que Latinoamérica como mercado, así que me parece súper interesante. Quiero darle la palabra a nuestro past president, Ernesto Voces, que tiene varias preguntas ahí para hacer. Sí, hola José Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Igual Felipe Mujica y a Felipe Buitrago, bueno, hacerle un pequeño reconocimiento si me dejan, porque la verdad que él ha sido el inspirador para mí del tema de la economía creativa, que la descubrí con su libro a fin del 2013, y la verdad lo empecé a contactar. Existe otro Felipe Buitrago también, para que tú sepas, ¿eh? También colombiano, y la verdad que siempre hemos contado con el apoyo de él en todo personalmente y en la chat con todo lo que le hemos solicitado. Así que Felipe Buitrago, 1.000.000 de gracias también por acompañarnos hoy día. Mira, la pregunta que yo quiero hacer, yo creo que para que la creatividad funcione, tienen que unirse los dos grandes mundos, que es el sector público y el sector privado. En el sector público yo creo que Colombia lo está haciendo muy bien. En octubre pasado estuve en Cartagena y vi lo de los fondos de inversión que el gobierno ha desarrollado, y la verdad que se utilizaron de forma muy rápida, y siento que hay políticas públicas que claramente nosotros hoy día en Chile no tenemos, que deberíamos mirar cómo realizarlas. Pero por otro lado, la preocupación yo te diría que también es mayor, y que también para mí es grande, es el tema del sector privado. Yo el sector privado, y ahí a José Miguel también le quiero preguntar, preguntarle cómo organizar o cómo los privados tenemos que acercarnos, ¿cierto?, al Estado para que el Estado entienda la importancia de la economía creativa. Ya, José Miguel, por el lado de los privados, ¿a quién tenemos que seducir? Personalmente creo que son los segmentos más altos de las empresas, y me refiero a los directorios. Tú eres parte de una universidad, José Miguel, y en esa universidad muchas veces dan posgrados de innovación, y son grandes compañías los que mandan a ejecutivos a hacer esos cursos de innovación, pero en definitiva, en esas compañías uno no ve la innovación que se haya aplicado realmente según se lo enseña en la universidad. Es decir, claramente, en buen chileno, me da la impresión que las grandes compañías o los grandes empresarios están en un saludo a la bandera al tema de la innovación, pero seguimos manteniendo forma de funcionar desde el punto de vista de la empresa, y no queremos correr el riesgo, a menos que, como dijiste tú, estemos en un momento de desesperación. ¿Cómo entrarle ahí? ¿Qué deberíamos hacer quienes somos emprendedores o quienes tenemos empresas más pequeñas o quienes estamos representando un gremio? ¿Qué tenemos que hacer? Uno, para empujar al Estado, y yo celebro mucho que esté Felipe Mujica hoy día, pero dos, en realidad, ¿cómo lo hacemos también para que el sector privado de verdad crea que la creatividad es un paso que nos va a llevar mucho más adelante? Esa es mi pregunta. Si quieres, arranco yo, José Miguel, es más breve. Dale, Felipe. Un poquito más compleja, te doy tiempo para que vayas pensando y estructurando una respuesta integral a ese reto. Pues voy a arrancar primero como con un comercial. Primero, agradecer a Ernesto, que el año pasado además me invitó muy generosamente a hacerle el prólogo a su libro. Entonces, los invito a que lo conozcan. Se llama Creatividad en Función de X. Y pues lo otro es que este año otro amigo que está aquí, que además conectado, me invitó a hacer otro prólogo, que se llama Alex Paredes, y el libro se llama Diversificar, que el lanzamiento de ese libro es en una semana. Entonces, aprovecho para decirle a Alex a ver si invita a todos los que están aquí para que también se unan, porque como estamos hablando desde el principio, nos va mucho mejor si trabajamos unidos y compartimos y si estamos constantemente ayudándonos. Ahora, ¿cómo involucrar al sector privado? Para mí, yo creo que la respuesta es al mismo tiempo es muy fácil involucrar al sector privado con lo público, lo cual es muy simple, es organizarse. Y esa es la parte difícil. El sector de la cultura tiene infinidad de agentes, y muchos de los agentes del sector cultura tienden a ser antiestablecimiento.
y eso los convierte en enemigos de sí mismos. Entonces, aquí hay que superar una barrera mental muy grande y es hacer el trabajo de podernos agremiar. Organizarse, ser ordenados, ser estructurados en la relación con el gobierno no es tan difícil, pero sí requiere de una decisión por parte de los sectores creativos de llevar esa interlocución. Y esa interlocución no es una interlocución como algunos a veces se plantean de hacer demandas y quién es el más bravo para pelear. No, es de tratar de entender cómo funciona el sector público. El sector público tiene muchas reglas de juego que son muy difíciles, pero que están diseñadas precisamente para proteger a la gente. Nosotros tenemos como funcionarios públicos una restricción. Nosotros no podemos hacer nada que la ley no nos diga que podemos hacer. En cambio, el ciudadano privado puede hacer todo aquello que la ley no diga que está prohibido. Y eso tiene una razón de ser muy importante, y es evitar los abusos de autoridad y darle transparencia a los procesos, que a veces son difíciles de explicar. Cuando a mí me llegan personas de manera muy como graneadita, siempre diciéndome, viceministro, venga, es que yo tengo esta gran idea, ayúdeme. Yo digo, yo no puedo. La única forma que yo puedo darle a usted recursos es a través de convocatorias. Pero es que esas convocatorias vienen diseñadas y se hagan siempre el mismo. Entonces, hay que aprender a participar, o venga, más bien dígame cómo es que usted trabaja y mejoramos las convocatorias. Pero lo cierto es que en ese relacionamiento es muy importante la aproximación gremial. ¿Por qué? Cuando a mí me llega el del Festival A, el del Festival B, el del Festival C, cada uno llega con la necesidad puntual de cada festival. Pero si tenemos una Asociación Nacional de Festivales, ellos pueden agrupar sus necesidades colectivas y de esa manera podemos priorizar la relación y fortalecer los mecanismos que nos permiten hacer mejores convocatorias, que nos permiten hacer una mejor representación de los sectores, nos permiten conocer con mejor veracidad la información de lo que está pasando dentro de los sectores. ¿Qué pasa? Les pongo el ejemplo más claro de lo que está pasando en este momento y creo que la pandemia en ese sentido es una gran oportunidad para que todos reflexionemos. En Colombia, nuestro estimado es que hay más o menos unas 540.000 personas dedicadas a vivir de la cultura, que eso es una cantidad muy importante, estamos hablando del 2,5% de nuestro empleo. Pero y además es un sector que es altamente productivo porque genera el 3,2% del PIB. Eso quiere decir que es un sector que genera más valor que la cantidad de empleos que necesita, lo cual nos da muestras de que es un sector que es más educado, que es más productivo. Así, dentro del sector a veces lo que tengamos es que hay unos grupos que son mucho más, que tienen ingresos mucho más altos, ciertos actores del sector, las estrellas principalmente, algunos de los intermediarios, y pues ciertamente no todos están ganando lo mismo. Pero lo importante aquí para darnos cuenta es lo siguiente: hay una porción de estos 540.000 que es muy vulnerable, tal vez unos 100.000, que son los artistas, creadores y gestores que trabajan en los territorios, inclusive en las ciudades, pero que trabajan con los temas más comunitarios. Sucede que ese es el sector que es más antipático a compartir información, a inscribirse en bases de datos, a hacerse visible, a asociarse y a trabajar de la mano del gobierno. Cuando llega una crisis como la pandemia, ¿qué sucede? Todos entran en pánico y dicen, nos quedamos sin poder hacer actividades, ¿cómo vamos a ganar la vida? Y entonces dicen, Estado, por favor, ayúdeme. Y yo como Estado digo, listo, yo lo quiero ayudar, pero dígame usted dónde está. No tengo bases de datos donde usted me verifique su información. Cuando están en bases de datos con información, o a veces la información es falsa, o la desactualizan muy rápidamente, y yo entonces, ¿cómo puedo verificar que una persona es del sector cultura para ayudarla? Entonces, como les digo, es muy fácil, es asociarse y es hacerse visibles. Lo difícil es la mentalidad y entender que organizarme y tener una relación con el Estado constructiva no quiere decir renunciar a mis aspiraciones de cambiar el mundo, de ser crítico, de 10.000 cosas que están muy bien con la cultura. La cultura es contestataria. Y así es como la queremos viva, la queremos activa, la queremos haciéndonos pensar y forzándonos a reflexionar. Pero eso no va en contra de organizarse para tener un trabajo y un trato constructivo permanente con el Estado. Entonces, ese es el tema, es organicémonos, hagámonos visibles, pero sin renunciar a nuestras aspiraciones como sector de ser constantemente digamos, activos en hacernos pensar y reflexionar. Súper. Coincido con Felipe, absolutamente. Una característica que tiene este sector es que es tremendamente atomizado y obviamente tú requieres masas críticas en el sentido de los temas más colectivos y también de organización sin renunciar, ¿no es cierto?, a su esencia. Y eso me parece
muy interesante y muy acertado. Con respecto al lado más del mundo empresarial, en esto yo diría que hay como 3 o 4 cosas que resaltaría. Primero, enfatizar el tema de la crisis como gatillante. Yo creo que la evidencia muestra en todos los países del mundo. De hecho, la afirmación que voy a decir es bien fuerte. No hay país que no haya salido de la trampa de ingresos medios en el mundo que no lo haya hecho, incorporando nuevas unidades de conocimiento a su economía, asociado a temas de innovación, a temas de creatividad, a generación de nuevas propuestas de valor, diversificación. No existe. Y todos esos países que lo han hecho, lo hicieron todos en crisis, todos, en el siglo XX. Por lo tanto, ahí hay un elemento que las crisis son oportunidades. Esto es una crisis bastante particular, sabemos, pero las crisis han sido gatillantes muy importantes de esto, porque si no es innovar o desaparecer, desde el punto de vista más de las empresas. Un elemento que yo creo que es bien importante es, y pensando un poco en estos directores que tú hablabas, es la evidencia del impacto. Yo creo que una de las cosas que a veces está un poquito débil es mostrar con números el impacto que tiene las actividades creativas, y no es trivial de hacer, pero hoy día la metodología, Felipe Mujica, por ejemplo, conoce alguna, nosotros hemos tratado de implementar otras, ¿no es cierto?, para hacer lo que se llama técnicamente evaluación de impacto, de incorporación de gente más, dejé alguna literatura en la misma presentación, del movimiento de la gente, ¿no es cierto?, que viene de sectores creativos, que se insertan en los sectores tradicionales, y el impacto que tienen esas empresas al recibirlo. Poner evidencia de ese impacto creo que también ayuda muchísimo a los que toman decisiones. La tercera característica que yo creo que es importante es la masa crítica. Esto de incorporar una nueva persona, ¿no es cierto?, en el sector creativo dentro de una empresa tradicional no es uno solo, porque uno no hace la escala suficiente. Requieres de muchos, no estoy diciendo infinitos, pero requieres grupos de personas que tienen esta formación dentro de una empresa, sobre todo las más grandes. Porque solo no funciona. Esto es exactamente igual en el mundo científico. Un científico solo no funciona, requiere un conjunto de colegas en los cuales comparten ideas, comparten las propuestas, etcétera, las estructuran en el fondo y las viabilizan. Por lo tanto, esto no es traer 1 o 2 personas en este sentido de tránsito que yo les mencionaba, sino generar masas críticas al interior, sobre todo de las empresas más grandes. Yo diría que esos son los elementos que deberían estar más presentes en empresas que están actualmente funcionando. Una distinta también, es una cosa que Felipe estaba muy cercano, Felipe Mujica me refiero, es de sectores nuevos basados en creatividad, que esa es otra cosa. Eso no es porque tú vayas a una firma que ya está establecida, sino que en el fondo el esfuerzo que hace un país para desarrollar nuevos sectores, y el representante del Ministerio de Hacienda lo fue claro, es promover, ¿no es cierto?, otros sectores que no están, para los cuales de alguna manera la creatividad puede ser una solución de propuestas de valor, no solamente para Chile, sino dentro de Chile, sino para afuera. Y esto es otro problema bien complicado que algo ya Felipe Buitrago mencionaba, ¿no es cierto?, los temas de la coordinación, del esfuerzo público para que estas cosas ocurran a través de roadmaps o otros mecanismos que efectivamente, por ejemplo, en Chile, Corfo, ¿no es cierto?, y otras instituciones junto con el Ministerio de Cultura han desarrollado. También coordinación público-privado, sobre todo en aquellas empresas más pequeñitas que se quieren subir al carro, pero que necesitan un cierto rayado del sector público, que esto no es una política que dura 4 años, sino que dura más. Y lo tercero con el sector educacional, es decir, que hay una demanda latente por capital humano, ¿no es cierto?, de estas competencias de escuelas de diseño mezcladas con la escuela de ingeniería que están dando, ¿no es cierto?, un conjunto de competencias nuevas para promocionar y sustentar, ¿no es cierto?, estos desarrollos, estos emprendimientos, ¿no es cierto?, que van a estar detrás de estos sectores nuevos. Esa es otra área, que son sectores que no existen, pero espero haber contestado parte de tus preguntas e inquietudes, Ernesto. Ernesto, gracias José Miguel, súper clara tu respuesta. Ernesto. Perfecta la respuesta. La verdad que, aunque se me cayó justo la conexión, pero también es parte de lo que estamos aprendiendo, me perdí la tercera que dijiste, anoté la otra, pero claramente yo también creo que hay un tema del tema de la educación, y quiero más que hacerte preguntas, sino que me imponer algunas cosas con Felipe Mujica, que está ahí. Tú dijiste también el tema que los emprendedores, ¿cierto?, ven el riesgo, se arriesgan, y los creativos tal vez no son tan emprendedores, no tienen ese espíritu. Sin embargo, a mí lo que me pasa también es que el sector creativo no ha sido capaz, y ahí yo me quedo con lo que tú dijiste del impacto, ¿cierto?, de evidenciar el impacto. No hemos sido capaces de demostrar lo rentable que puede ser el ser creativo, ¿ya?
Y muchas veces uno se encuentra con creativos, son tremenda gente, muy talentosa, gente muy, con muchas habilidades, ¿cierto? Pero no tiene, que no suene tan duro, pero que no tiene las competencias desde el punto de vista de las rentabilidades de un negocio, ¿ya? Y ahí claramente me voy para atrás contigo, en el sentido que parece que el tema de la educación es un tema que también lo deberíamos resolver. Y por otro lado me quedo también con lo que decía Felipe Buitrago, que estamos todos como muy alejados y nos ha costado mucho organizarnos, pero ahí hay algo que también puede ser cultural, no tengo idea, pero de verdad siento que hay un espacio, o que si no lo vemos, o no lo podemos atravesar, pero siento que ahí nos faltan competencias para que la creatividad sea rentable. Por ahí va mi reflexión. Solamente un comentario cortito a eso. No busques en el fondo a las personas que son del mundo creativo que además sean buenos ingenieros y buenos economistas. Obvio. Lo que tenemos que buscar es la complementariedad entre las disciplinas para sacar adelante estas visiones. Yo creo que ese es un secreto, es un caso en este intercambio de competencias que decía el mundo de la creatividad, el mundo más tradicional también es en el otro sentido. Los buenos equipos emprendedores son característicos porque desarrollan complementariedad entre ellos. Y creo que eso ahí hay un espacio, ¿no es cierto?, que lo podemos mejorar, ¿no es cierto?, para buscar esas complementariedades. Toda la razón. Notable lo que estáis diciendo, a pesar que es obvio, pero muchas veces uno no lo ve, el sentido común, ¿cierto? A veces el menos común. Pero claramente, y las empresas creativas deberían ser lo más diversas, por definición de la creatividad, ¿no? Perfecto, no sé, le doy el pase a Felipe Mujica. Me avisan que quedan 2 minutos. Yo lo que más ganas tengo de preguntar a Felipe Buitrago, en el fondo, creo que a nadie ha tenido esta oportunidad de poder tener una visión tan completa de la acción que puede tener el Estado para incorporar un nuevo sector a la matriz productiva. Es súper interesante esa experiencia. En el minuto que queda, tal vez me encantaría que nos comentaras cuál de todos los instrumentos, ya sea las exenciones de impuestos o acciones que tengan que ver de coordinación del Estado o el mismo fondo de inversión que ustedes implementaron para el sector creativo, ¿cuál es el que tú ves que movió más la aguja, que tuvo un impacto más visible? Porque hemos hecho muchas veces el ejercicio roadmap, no solo para este sector, sino que en Corfo se ha hecho para el sector de la construcción, para el sector de varios sectores distintos, y un poco la receta, el policy mix, como nos enseñó el profesor Benavente en su momento, y Mateo Grazzi y tantos otros maestros que están acá. Espérate un poquito. Nos hablan o sea, se repiten muchas cosas, temas de financiamiento, temas de promoción, temas de capacitación, ciertos bienes públicos. ¿Cuál dentro de la experiencia que pudiste tener tú sientes que ha sido como el más efectivo, digamos? Bueno, ciertamente la integralidad es la clave. No puede uno decir únicamente financiación o formación o infraestructura. Yo creo que ahí la aproximación que nosotros hemos desarrollado de las 7 I's es la clave. Pero si tengo que escoger algo, yo me voy por la institucionalidad. Es decir, el hecho de haber cambiado el chip y haber planteado de manera osada, que todavía nos dan palo, que la cultura no era un tema sectorial, sino un tema transversal al desarrollo de la economía, del Estado, creería yo que es lo fundamental. Ahí el liderazgo del presidente ha sido, pues, lo único que le permite a uno movilizar los recursos más allá del Ministerio de Cultura en pro del desarrollo de todo el ecosistema, es el liderazgo de un presidente como Iván Duque. Ahora, habiendo dicho eso, la creación del Consejo creo que es definitivamente un hito para ese fin, porque precisamente en lugar de ponernos a nosotros en la tarea desde el Ministerio de Cultura, tratar de pensar toda una estrategia de desarrollo digital,
pues nos permite trabajar articuladamente con el Ministerio de las TIC, con un mandato y con un espacio de coordinación permanente que precisamente nos facilita que las lógicas de creación de contenidos sean integrales en las políticas y en los planes y proyectos que desarrolla el Ministerio de las TIC. Lo mismo con temas como el Ministerio del Trabajo. O sea, cuando hablamos de una política para la protección social de un artista, por ejemplo, pues si lo hacemos desde el ministerio vamos a estar siempre limitados porque nuestra experticia no es dar pensiones, nuestra experticia no es generar una respuesta de afiliación al sistema de salud. Pero el Ministerio de Trabajo tiene esa experticia, entonces al poder precisamente articularnos con otras entidades, en lugar de duplicar funciones, lo que hacemos es que sumamos sinergias. Les quiero contar un chisme. Precisamente ayer tuvimos una reunión muy interesante con el director del SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje, que es hoy por hoy una institución que ofrece anualmente más de 8,5 millones de cursos de formación en el desarrollo de habilidades para el trabajo. Sin duda muchas personas toman 10, 12 cursos de manera permanente, algunos son muy cortos, pero una buena porción de ellos, más o menos 500,000 de cursos, son formación técnica y tecnológica de alto nivel. Y ayer tuvimos una reunión precisamente, el otro viceministro, el de Fomento Regional y Patrimonio, con nuestros equipos de dirección de las áreas del viceministerio, de los viceministerios, con el director del SENA, y conversamos en cómo, en lugar de nosotros estar dando cursos y cursitos y tallercitos, más bien que lo hiciéramos usando las infraestructuras y los docentes del SENA y nosotros transfiriendo tecnología permanente sobre las necesidades del sector. Y pues obviamente lo que estamos viendo es que la posibilidad de que los recursos que nosotros teníamos, que nos permitían tal vez formar entre 5,000 y 10,000 personas, sumados ahora a los del SENA, nos va a permitir formar entre 50,000 y 150,000. Entonces nuestro alcance se multiplica y esto nos permite además que los cursos que da el SENA recurrentemente sobre temas creativos, sobre temas técnicos que son fundamentales para la creatividad, en lugar de quedarse en lo más básico, pueden profundizarse y acercarse a las necesidades más reales del sector. A lo que voy con todo esto es que definitivamente lo institucional es lo fundamental, porque de lo contrario, el relacionamiento con el sector privado siempre va a estar limitado. El relacionamiento con otros sectores del desarrollo público también va a estar limitado. Y sobre todo, sin la institucionalidad no hay bases sólidas, permanentes, que evolucionen. Uno de los éxitos que ha tenido Chile y que también ha tenido Colombia en materia de economía creativa en comparación con otros países de la región ha sido que precisamente ha habido una sostenibilidad institucional en el tiempo, con altas y bajas, eso es normal, pero al final del día, tanto Chile como Colombia han sido los únicos dos países de la región que de manera consistente han trabajado en economía creativa. El caso extraño por fuera de estos dos países es la ciudad de Buenos Aires. Cuando ustedes miran el desarrollo de la ciudad de Buenos Aires en torno a la economía creativa es impresionante, pero es precisamente porque ha tenido continuidad institucional y es lo mismo que han tenido Chile y Colombia. Entonces yo creo que de todo, lo institucional es lo central. Bueno, muchas gracias, Felipe. Yo tomo tus palabras de la institucionalidad. Creo que eso es muy importante y por eso hoy día en esta conversación hay gente del área creativa, del área de innovación. Hemos tenido a Corfo, al Ministerio de Hacienda, Chile Creativo con Felipe Mujica, y nosotros desde ACHAP estamos tomando este rol de articular esta institucionalidad. Me gusta mucho escuchar hablar del Consejo de Industrias Creativas, creo que ahí hay un tema súper interesante. Espero esta sea la primera de muchas conversaciones que tengamos, también en la vinculación que podamos tener desde Chile con Colombia. Así que quiero nuevamente agradecerle a Felipe Buitrago, a José Miguel Benavente por la calidad de sus exposiciones, a Felipe Mujica y a Ernesto por acompañarnos en este panel, y dejarlos invitados para una próxima oportunidad. Vamos a estar haciendo hartas cosas en función de nuestra agenda Creche, así que muchas gracias a todos y esperamos vernos muy luego. Gracias. A ustedes. Chao, Alejandra. Muchas gracias. Chao, Felipe. Que estén muy bien, éxito. Y acuérdense que no podemos estar juntos, pero debemos permanecer unidos. Exacto. Muy bien, excelente. Tenemos que cuidarnos. Gracias a todos y gracias a todas las personas que han acompañado este evento. Esperamos vernos en próximas oportunidades. Muchas gracias.